Estamos aquí otra vez, otro miércoles, en este cuarto webinar jurídico dentro del ciclo de webinars jurídicos organizados por el IEB. En esta ocasión, para hablar sobre el nuevo auge y la falta de regulación en materia de criptomonedas. Nos ilustrará con todos sus conocimientos un profesor el profesor José Antonio Martín Quiroga, profesor de Derecho de la especialización en Derecho de los Mercados Financieros del IEB. José Antonio es director general de IG en España. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero y en mercados. Adelante, José Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Bueno, yo he de deciros que la verdad es que hoy me siento muy comprometido y con bastante presión con la audiencia que tenemos esta tarde, porque después de iniciar la fase 1 hace pocos días, con prácticamente 30 grados y esta temperatura, espero aportaros el contenido y la calidad suficiente para que el coste de oportunidad de estar esta tarde aquí todos juntos merezca la pena. Sí que voy a tratar de que sea también un evento de networking. Había un profesor mío que siempre decía, dice, en todas las conferencias, José Antonio, siempre una idea y un amigo. Yo creo que ideas vamos a intentar centrar exactamente que todos podáis, después de este webinario, entender mejor qué es el Bitcoin, entender qué es la cara de una tecnología que es el blockchain, saber un poco el entorno legal regulatorio de estos dos temas y algunos más que trataremos y poder explicarlo. Y lo que sí que creo es que en la parte del amigo, bueno, tenemos el chat y tenemos las preguntas. Yo os animaría a que a los que vayáis haciendo preguntas compartáis vuestro LinkedIn y al final, oye, podáis también entre vosotros que os sirva este encuentro también para luego poder ampliar conocimientos y poder también seguir la discusión. Yo os dejo desde ya mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, es muy sencillo, es joseantonio@martinquiroga.com, ¿vale? Y dicho esto, empezamos. Sí que me gustaría ver en la audiencia, porque el otro día, dando una sesión que hablábamos de blockchain y de fintech, cuando empecé, comenté, bueno, ¿alguno de vosotros sabe? Y dice, hombre, pues yo tengo un despacho y cobramos en Bitcoin. No está mal para empezar, no está nada mal. Entonces, sí que me gustaría ver de los que ahora mismo estáis oyéndome, ¿qué experiencia tenéis? ¿Sois legos totalmente en la materia? ¿Conocéis algo? ¿Tenéis alguna noción básica? Y a partir de ahí vamos empezando, ¿no? Porque Bitcoin, que no es otra cosa que la cara visible de una tecnología, que es el blockchain, a la hora que entraremos y trataremos de acotar un poco lo que es el blockchain y como esa cadena de bloques, cuando hablamos de su regulación o de cómo se enmarca, vale, nos está comentando aquí Sandra que hay nociones básicas, vale, entonces podemos ir avanzando, estáis familiarizados con el Bitcoin, pero a nivel jurídico, ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cómo podemos enmarcarlo? Bueno, pues el Tribunal Supremo, como ahora veremos en la única sentencia que hay sobre Bitcoin, señala que es un bien inmaterial. Es un bien inmaterial que sirve como medio de pago. Es un medio de pago, pero no es dinero. Y a los que somos más teóricos en el área económica, le he comentado, y esto sí que me gustaría anunciarlo a Marta, que siempre hay una parte final para preguntas. Yo creo que la temática es tan amplia, lo que es criptomonedas, blockchain, y engloba tantas áreas, aunque hoy tratemos de acercarlo un poquito y acotarlo al tema de regulación, abarca tanto, abarca tecnología, abarca finanzas, abarca ámbito jurídico, abarca muchísimo, ¿vale? Entonces yo creo que en lugar de tener una parte final, creo que es mejor que me vayáis interrumpiendo, que no tengáis ningún problema incluso en conectar vuestra cámara y conectar el audio y directamente me interrumpís y hablamos sobre lo que sea menester en cada momento porque no quiero avanzar en la explicación sin tener entendidos los conceptos previos, ¿vale? Entonces, estaba señalando que es un medio de pago, pero no es dinero. Entonces, decía eso, que los que somos teóricos de la economía o nos gusta estudiar dónde surge el dinero, qué es el dinero, sí que hay unos puntos que son determinantes a la hora de determinar o señalar que algo tiene el valor de dinero. Uno, que es un medio de pago. Hemos visto que el Bitcoin es un medio de pago. Otro, que es una reserva de valor.
Es decir, si tú tienes dólares, euros o Bitcoin, al final pues puedes afrontar pagos futuros, reserva el valor. Y luego hay una diferencia que sí que tiene el dinero, pero no tiene el Bitcoin, que es dos. Una es unidad de cuenta aceptada. El Bitcoin no es unidad de cuenta. Tú como empresario o como ciudadano pagas los impuestos en la unidad de cuenta establecida. La contabilidad la haces en la unidad de cuenta establecida. El Bitcoin no es unidad de cuenta. ¿Vale? Y luego hay otra cosa muy importante. Tiene valor liberatorio también previamente determinado y establecido. Es decir, yo puedo pagarte en Bitcoin si tú aceptas mis Bitcoin, pero no estás obligado. El dinero tiene valor liberatorio en sí mismo, es decir, tú estás obligado a aceptar el pago si yo te ofrezco euros a cambio de tu servicio o producto, ¿vale? Dicho esto, yo creo que uno de esos conceptos importantes a determinar es la diferenciación entre criptomonedas y criptoactivos, ¿vale? Esto es importante porque la mayoría de la gente cuando habla de Bitcoin dice, las criptomonedas. Bueno, es que hay criptomonedas y hay criptoactivos. Y esto hay que diferenciarlo muy bien. ¿Por qué? Porque dentro del universo de activos digitales, además de las criptomonedas, hay lo que se denominan tokens. La economía se tokeniza, son pequeñas partes que dividen el valor. Entonces hemos de distinguir, los criptoactivos engloban tanto las criptomonedas como los tokens, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, luego lo hablaremos dentro de blockchain, pero los cuadros, por ejemplo, cuadros conocidos, cuadros de Picasso, cuadros de artistas reconocidos, se pueden dividir en pequeñas partes y ofrecer tokens, aprovechando la tecnología de la criptografía, para que cada uno de ellos lo tengamos, con un sistema además descentralizado para evitar el doble pago y que cada uno sepa que tiene efectivamente una parte bien diferenciada de ese cuadro y poder invertir en obras de arte, ¿no? Entonces, ese sería un token criptoactivo, pero no una criptomoneda, ¿vale? Una primera pregunta que yo os lanzo, y aquí vamos abriendo el debate, es, el título de la charla es falta de regulación. ¿Hay que regularlo o no hay que regularlo? ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que este es un área de la economía, un área social, porque al final la economía no es más que eso, una ciencia social, que tiene que ser regulada o que no debería ser regulada o no? ¿Qué os parece a vosotros? Beatriz comenta que sí. Mojaros, yo mientras os voy diciendo, oye, hay ejemplos. En Suiza, por ejemplo, en Chipre, en Malta, lo están regulando, ¿vale? Rodrigo dice que desde luego. En China y en Estados Unidos, por ejemplo, no están de momento regulando, aunque ahora comentaremos temas de regulación que se esperaba para este año. Yo coincido con vosotros, Beatriz, Rodrigo, Israel también se debería. Al final, yo comentaba Marta, que mi ámbito de experiencia es en el sector financiero, pero yo la verdad es que me siento muy a gusto con los alumnos del área jurídica, porque mi formación es jurídica, a mí me apasiona el derecho y además me gusta el derecho en la parte académica, en la parte del estudio y de la regulación, ¿no? Y de la normativa. Y efectivamente yo creo, y estoy con vosotros, que el punto de inflexión clave en el desarrollo de este tipo de tecnología va a ser una regulación uniforme, homogénea y globalizada. Y esto va a ayudar muchísimo. Sí que es verdad que en el primer momento que se habló de regulación, aquí nos está preguntando Beatriz, diferencia entre regulación de blockchain y software. No te sigo un poco ahí, Beatriz. A lo mejor luego, o directamente háblalo, si quieres, y entras y participas. Sería un descontrol, nos comenta aquí Rodrigo. Efectivamente, yo creo que en el momento que está regulado, y os puedo decir que el ámbito, la intención del regulador es tocar este tema. A nivel de IG hemos mantenido reuniones tanto en Banco de España como con diputados y senadores para explicarles nuestra visión en cuanto a las criptomonedas y también con la CNMV. Y os puedo decir que tanto la CNMV como el Banco de España conocen bastante de la tecnología blockchain, dominan muchísimo el concepto y están desde luego, y su intención es regularlo. ¿Qué ocurre? La regulación es eso, tiene que ser armonizada, es una regulación que tiene que ser
excede al ámbito nacional, es plurinacional y desde luego sería el punto de confianza, ¿no? Dar confianza. Y ahí, por ejemplo, os podéis leer la memoria de actividades de la CNMV y son 3 puntos que destacan, ¿no? Pues y yo digo la CNMV, pues bueno, yo al final trabajo en un broker y para nosotros, pues bueno, lo que diga la CNMV es importante, ¿no? ¿Qué dice la CNMV? Bueno, pues la CNMV dice que dentro de sus objetivos, uno de ellos es supervisar, hacer un mercado competitivo y apoyar la tecnología. ¿Y por qué es importante supervisar? Es importante supervisar porque va a ser el momento en el que se ofrezca seguridad jurídica a los intervinientes y se dé carta de naturaleza al producto. Un punto álgido en el que se dio de carta de naturaleza al producto fue en diciembre del 2017, cuando el sector financiero, creando los futuros de blockchain, le dio carta de naturaleza. ¿Vale? En definitiva, sí, creo que la regulación va a ser un hito importante. Ahora, ¿qué regulamos? Cuando decimos, oye, tenemos que regular ¿qué regulamos? Regulamos los exchanges, que son los puntos de encuentro para venta y compra estandarizada de los criptoactivos, la propia criptomoneda, la tecnología que hay detrás, es decir, el blockchain. Nos centramos en la fiscalidad, las propias transacciones, las ICOs, que son las Initial Coin Offering, que son medios en los cuales conseguimos financiarnos. A ver, está preguntando aquí Beatriz. O sea, en definitiva, ¿qué regulamos? Inteligencia artificial, open source, sobre código abierto. Ahora se está intentando desarrollar un protocolo descentralizado de trazabilidad de la pandemia, el protocolo PD3T. Este es un tema que, Beatriz, me parece muy interesante lo que comentas, porque efectivamente, y lo tengo apuntado, es una solución que desde luego, y tal en el contexto en el que estamos pues, atravesando esta pandemia y la hemos sufrido todos y la estamos sufriendo y la vamos a sufrir, es decir, oye, ¿hay que dar el control al Estado o no? La tecnología al final, creo que hay algo clave, que es que tiene que ser human-centered. El centro de la tecnología tiene que ser el individuo, ¿no? Entonces, efectivamente, el autor, por ejemplo, que es, a mí me resultó un libro bastante interesante, ¿no? El de Homo Sapiens, ¿no? Él señala pues que la próxima, igual que venimos del Sapiens y acabó con el Neandertal, pues hay una nueva especie, ¿no? que va a estar centrada precisamente en eso, ¿no? En la inteligencia artificial y que no estamos muy lejos de ese momento en el que confiemos más en los algoritmos que en nuestra propia capacidad de decisión para tomar decisiones como, por ejemplo, con quién persona me caso, cuántos hijos tengo, qué estudio. Al final lo vas a ver, nos vamos a fiar más de la tecnología que de nuestro propio criterio, ¿no? Y eso marca un punto de inflexión importante, ¿no? Porque hay muchas implicaciones ahí y yo creo que al final, como legisladores y reguladores que sois, tenéis que pensar en el individuo y y hay veces pues, que hay que hacer trade-offs de cosas que pueden parecer muy ventajosas, pero que al final lo que tiene que primar es el individuo, ¿no? Y luego, ¿cuántas criptomonedas hay? Pues mira, por eso os he puesto aquí esta página web, que yo la utilizo mucho, que es CoinMarketCap. Decidme, por favor, si no veis la pantalla. ¿Dónde nos señala? Pues mira, ahora mismo esto está actualizado a tiempo real, 5.516 criptomonedas. Estas son criptomonedas, no criptoactivos. Por eso luego habla de mercados, que hay 22.574. La capitalización y el volumen, importante que lo tengáis muy dominado si vais a estar operando con criptomonedas, porque hay veces en los que hay movimientos importantes, pero aquí es lo que os va a marcar en la evolución a lo largo del tiempo si realmente está entrando dinero, no está entrando y con qué volumen está operando en el intradía. A lo mejor hay movimientos importantes, pero no hay mucho volumen. Esta os lo dejo aquí, esta yo creo que es de referencia y os puede ser muy interesante. ¿Qué tipo de criptomonedas hay? Yo diferenciaría dos. Hay muchas, ¿vale? Pero yo creo que os merece la pena tener clara una diferenciación entre centralizadas y descentralizadas. Los que somos frikis de esto, nos gustan que sean descentralizadas, porque es lo que entendemos que es el verdadero blockchain. El verdadero blockchain da poder al individuo, ¿vale? Y
no sé si muchos de vosotros estuvisteis en la sesión de la semana pasada y explicaba, ¿no?, de dónde surge, ¿no? Dónde surge el primer protocolo el primer protocolo blockchain es Bitcoin, Satoshi Nakamoto, y surge con la crisis subprime. Falta de confianza total en el Estado, en la estructura básica del Estado, en la estructura básica de la economía. Se quiere dotar de poder al individuo. ¿Y dónde tiene sus raíces en las primeras monedas digitales, activos digitales, en el cyberpunk de los 90, ¿no? En ese anarquismo digital que quería dar poder al individuo y quitárselo a las grandes corporaciones. De ahí surge el protocolo. Entonces, claro, blockchain, que es totalmente descentralizado, es decir, hay nodos que no se conocen los unos entre los otros, que toda la información está en cada nodo, y para que se valide la información, más del 50% de los nodos tienen que verificarlo. Eso es un sistema descentralizado. Tú puedes atacar a muchísimos nodos, pero toda la información va a estar en otros nodos, de tal manera que tendrías que acabar con más del 50% para acabar con la información. En un sistema centralizado es más susceptible de ataques. Un sistema centralizado, por ejemplo, sería Ripple. Ripple es la moneda lanzada por la mayor parte de las entidades financieras. Viene a ser, para que os hagáis una idea, alguien que quiere competir con el modelo SWIFT. SWIFT es el modelo interbancario de las transferencias entre los bancos, ¿vale? Que es un sistema mucho más complejo de lo que el nombre aparenta, y que hay veces que cuando la entidad financiera nos carga por esa transferencia, cuesta, pero es que hay muchísima tecnología y muchísimo trabajo en que ese apunte contable tuyo de ese dinero de una cuenta en otra no tenga un doble gasto y sea seguro, ¿vale? Pues Ripple vendría a ser eso. ¿Qué ocurre? Que una moneda centralizada, tú puedes atacar, es muy complejo, ¿vale? Porque hay muchísima seguridad informática detrás de eso, pero tú podrías hacerlo. Podrías atacar a ese nodo de servidores donde está esa información y acabar con él. No sé si habéis visto, por ejemplo, la serie Mr. Robot. Mr. Robot, lo que cuenta es eso, ¿no? Es intentar hacer un gran apagón digital para acabar con toda la información que está en los bancos, en los apuntes, y empezar de cero, ¿vale? Sobre el papel se podría hacer. En un sistema descentralizado tendrías que acabar con todos los servidores de todo el mundo donde estuviese un solo nodo de Bitcoin. Es decir, si tú quieres empezar a minar Bitcoin, lo primero que tienes que hacer es dentro de tu ordenador descargarte todo el protocolo Bitcoin, que son todas las transacciones que se han hecho desde el 2009 hasta hoy. Todas. Eso tiene un coste de computación, por eso es tan difícil minar, por eso cuesta tanto. Porque tienes que validar, no solo tienes que tener toda esa información en tu ordenador, sino que encima tienes que ir validando todas las que se van dando cada día en el mundo. Entonces, por eso esos sistemas antiguos son más lentos, pero son muy seguros. ¿Se puede atacar una red descentralizada? El otro día lo comentaban en la sesión. Sí. Como os decía, en Bitcoin, para atacar el sistema, en Bitcoin o en cualquier moneda descentralizada, tendría que haber más del 50%, es decir, el 51%, que dijesen que esa información que está en todos los nodos es distinta, ¿vale? Para entendernos. Bitcoin no es más que eso, como un sistema contable en el cual toda la información está en cada uno de los nodos, y para que la nueva información quede validada, tiene que estar dado el OK por el 50% más uno de todos los que están. Entonces ya se considera válida y esa información aparece distribuida exactamente en todos los nodos. ¿Cómo podría ser el ataque del 51%? Imaginemos que el 51% de los mineros, y estos son casos reales, ¿vale? El 51% de los mineros decidiese ir minando, ocultando esas monedas, acumular el 51% del poder computacional de esa red blockchain, y cuando ya lo tuviese el 51%, ya puede hacer lo que quiera. Una vez tenga el poder de computación del 51%, puede meter en el sistema otra transacción y el sistema la tiene que aceptar. Es más complejo que diga que todas las transacciones anteriores no valen, porque eso ya está validado, pero podría haber metido una transacción en todas esas que ha minado y que tiene ocultas, haber metido una transacción él por su cuenta y luego meterlo en el sistema y lo tienes que aceptar. Esto se hizo con Bitcoin Gold y se robaron 18 millones de euros. Al final, ¿a quién perjudica esto? Pues a las criptomonedas más pequeñas que tienen menos capitalización. Por eso, mira, en CoinMarketCap aquí es muy importante que veáis la capitalización. Market Cap, ¿no? Donde pone Market Cap de cada una. Claro,
si estás hablando aquí de 168 billions, pues es diferente a alguien que tiene por aquí 63 millones de euros o de dólares. En ese momento tú puedes, y especialmente, sobre todo, en criptomonedas que utilizan un protocolo abierto como puede ser parecido al de Bitcoin, porque puede haber mineros que estén haciendo Bitcoin que se dediquen a atacar a ese sistema y a hacer el famoso ataque del 51%. Es decir, con esto quería dejaros claro cuándo se valida la información y cómo se necesita el 50% más 1, el 51%, para que eso quede aceptado. Y cuando hay un cambio ahí, lo que hay se produce es un hard fork, que ahí introduzco el término. ¿Qué es hard fork? Es cuando, oye, hay 51% que dice, nosotros vamos por aquí, y los otros siguen pueden seguir el otro protocolo. ¿Vale? Eso se ha producido en Bitcoin muchas veces, sobre todo cuando se quiere ampliar el poder de computación y se pasa a Bitcoin Cash y hay un montón de bifurcaciones. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, sí que os recomiendo, este glosario me parece que no está nada mal, el de Bit2Me Academy, ahí tienen bastantes artículos y os ponen aquí un glosario bastante interesante con toda esta terminología. También voy a hacer autopromoción en nuestra página web, en la página web de IG, si le pinchas en la lupa y pones, por ejemplo, Ethereum o pones Litecoin, hay muchísima información muy interesante sobre criptomonedas, ¿vale? En cualquiera de estas podéis aquí sacar muchísima información. Fiscalidad. Esto da como para 3 charlas, ¿vale? Pero sí que quiero comentar, es decir, para por lo menos que tengamos esto claro, ¿no? Oye, ¿las criptomonedas tributan? Sí tributan, claro que tributan. O sea, nos podemos escapar de todo menos de tributar. Y está muy bien, porque esto, oye, al final vivimos en una sociedad y esas son las reglas y esas son las reglas a las que nos tenemos que ajustar, ¿no? Entonces, tributan, claro que tributan. Pero ¿cuándo tributan? Tributan cuando tú pasas a moneda fiat. Y fiat viene del término latín, ¿no? De fiat, que fías el valor de una moneda y se da por válido. ¿Vale? ¿Cuáles son las monedas fiat? El euro, el dólar, las divisas tradicionales. ¿Vale? Tú cuando pasas tus criptomonedas a fiat es cuando tú hay una ganancia o pérdida patrimonial. ¿Vale? Lógicamente, si tienes una pérdida patrimonial, lo podrás compensar. Os cuento. Es decir, por más de 1.000 euros de beneficio, hay que declararlo. Bueno, hay que declarar todos los movimientos, pero si hay más de 1.000 euros de beneficio, hay que declararlos. Lógicamente, los primeros 5.500 euros están exentos, ¿vale? Pero hay que tributarlos. La tributación tiene su complejidad, porque claro, hay que apuntar cada movimiento que se da entre criptomonedas, porque hay una ganancia o pérdida patrimonial. Es decir, si yo, por ejemplo, compro Bitcoin, ¿vale? Pero luego después ha habido un hard fork y he recibido Bitcoin Cash. Y luego, además, el Bitcoin Cash lo he vendido y he comprado Ethereum. Todos esos movimientos pueden suponer una ganancia o una pérdida patrimonial. Todos esos pasan por caja. ¿Podrías volver a mostrar la página? Sí, por supuesto. Mira, Cedric, aquí lo tienes. Es nada, es IG.com. Entonces, en IG.com lo pones aquí en la lupita y ahí tienes muchísima información. Mira, he puesto aquí Ethereum, pero puedes poner Litecoin, puedes poner Ripple, puedes poner todo. Y tenemos artículos súper sencillos que son las dApps, dApps principales de Ethereum. Hay muchísimo contenido, ¿vale? Dolores pregunta, ¿cómo está controlando la agencia tributaria los movimientos en criptomonedas? Pues mira, creo que la principal fuente de información, esto ya os digo, que disclaimer, risk warning, que no se entienda como asesoramiento fiscal, es simplemente un poco mi opinión, mi visión y lo que está en el momento en el que la agencia tributaria quiso dejar muy claro a todos los que estaban en el sector de las criptomonedas que iban a estar sujetos a esos movimientos. Ellos están en comunicación con todos los exchanges. Entonces, esta pregunta es muy interesante, Dolores, porque claro, Dolores a lo mejor está viéndolo desde el punto de vista de lo que es el Bitcoin puro y duro, es decir, yo y Cedric, por ejemplo. Cedric quiere Bitcoins, yo los tengo y yo quiero su dinero. Cogemos, yo le paso mi clave privada, él me da su dinero y Hacienda ahí, ¿qué tiene que decir? Pues sería muy complicado. Sería muy complicado porque ahí, bueno, se vería el apunte si yo ingreso ese dinero en mi banco y ahí sí que aparecería. Y ahí podría Hacienda decir, oiga, ¿usted por qué ha tenido este ingreso patrimonial?
Pero si hay un movimiento entre bitcoins o intercambiamos directamente en nuestra wallet criptoactivos, criptomonedas, ¿vale? No vamos a pasar nada a fiat, ¿vale? Dolores, yo cojo y digo, oye, mira, con Lola, ¿tú quieres Ethereum? No, vale, pues mira, yo te doy Bitcoin, lo hacemos al tipo de cambio que está en CoinMarketCap y ya está. Ahí es donde entra Hacienda. Ahí es complicado. ¿Cuál es el poder de Hacienda? Pues que tiene contacto con todos los exchanges y entonces se pide la información al exchange y dice, a ver, José Antonio Martín Quiroga, Coinbase. Yo soy cliente de Coinbase. ¿Cuánto dinero ha entrado aquí? X. ¿Cuánto dinero ha salido? Y. ¿Dónde está, José Antonio? ¿Vale? Ahí es donde tiene el poder, ¿no? La agencia tributaria. O como empresarios. Si tú imagínate que tienes un despacho y cobras en bitcoins, ¿eh? Tú cobras el bitcoin, que ese es otro punto que lo tengo aquí apuntado, lo tengo anotado para comentar. Tienes que saber la fecha en la que has facturado el servicio al precio al que estaba el bitcoin para poder tributar por esa ganancia o pérdida patrimonial. ¿Vale? Eso es complejo. La verdad es que la agencia tributaria tiene claro que hay que tributar, pero no hay mucha información o es bastante complejo el tema. Al final tienes que ir a un asesor fiscal especializado en criptomonedas, en criptoactivos, que te ayude y luego hay herramientas como es CoinTrack, que es una herramienta que sirve para todos estos movimientos que yo os comento, porque tienes que tener un registro de todo. O sea, el deber de diligencia es tuyo. O sea, como sujeto tributario. Tú tienes que tener el deber de diligencia de, oye, ver en qué fechas has hecho los movimientos, cuál ha sido tu compra, cuál ha sido tu venta, a qué precio, en todos esos hard forks, dónde estaba valorado. Para eso hay herramientas como CoinTrack que te ayudan a seguir todos tus movimientos en criptomonedas. Luego, por ejemplo, dice, oye, ¿y por patrimonio no se declara? Pues tú imagínate que has comprado 5.000 bitcoins cuando estaban a $10. En el momento que tienes más de 1 millón de euros valorados en Bitcoin, aunque no hayas pasado a fiat, tendrías que declarar por impuesto de patrimonio. Y usted tiene más de 1 millón de euros en ese activo, en ese bien patrimonial, que es el Bitcoin. Más preguntas. Actualmente la permuta considera pérdida o ganancia patrimonial. Actualmente la permuta se considera pérdida o ganancia. No hace falta pasarlo a fiat, ¿no? El tema es que la agencia tributaria solo lo va a considerar cuando esté pasado a fiat, pero desde luego todo con esas permutas de criptomonedas se tiene que traquear. Efectivamente, o sea, si tú, por ejemplo, estás pasando de Bitcoin a Ethereum, que es una permuta, ahí se tiene que declarar ese movimiento. ¿Vale? O sea, todos esos movimientos hay que declararlos. En el momento que oye, ¿qué no tienes que declarar? Coges 10.000 euros, Bitcoin, y lo dejas. Y solo tienes el Bitcoin. Ahí hasta que no haya una ganancia o pérdida patrimonial o haya una permuta a otro criptomoneda o criptoactivo, en principio no, salvo que estés por encima del 1 millón de euros y tengas que declarar por ello. Al final, como vemos, es un tema que da para muchísimo debate, es un tema que además tributos tiene resuelto hasta cierto punto, ¿vale? Dice, en el caso de que tengas en wallet en el móvil Bitcoin, ¿pagas impuestos cuando pagas con wallet en Bitcoin? Claro, es que ahí, Carla, por ejemplo, si tú estás pagando en Bitcoin, se está dando una ganancia o pérdida patrimonial. Tienes que verlo en qué valoración estás. Ahí hay una ganancia o pérdida, hay un movimiento. Ahí estás convirtiendo tu Bitcoin a fiat y hay una ganancia o pérdida patrimonial. Al final lo que hay que tener claro es que, por dejar un poco acotado el tema, ¿vale? Hay que tributar por Bitcoin. Se computa a todos los efectos como ganancia o pérdida patrimonial o a nivel de impuesto de patrimonio, a nivel de impuesto de patrimonios, a todos los efectos. ¿Vale? Entonces, cuando hay muchísimos movimientos con Bitcoin, hay veces que yo hablo con amigos y con clientes y con gente que opera con muchísimas Bitcoin, con muchísimas criptos y me lo dice, joder, José Antonio, es que esto es al final es que te echa para atrás. O sea, haces una cosa por hobby, por pasión, porque te gusta, pero es que es complicadísimo, porque además es que el que opera con Bitcoin, todo esto que os comentaba es su día a día. O sea, yo compré Bitcoin, luego lo pasé a Ethereum, luego tuve un hard fork, luego tuve un faucet que me dio dinero porque además me estaban ingresando Bitcoins. Lo que dices, como ya tengo Bitcoins, voy pagando con Bitcoins, facturo en Bitcoins.
Dice, hace días escribía un artículo de Cointelegraph que Visa aprobaba una nueva tarjeta de criptomonedas. Efectivamente, ese es otro punto, ese es otro muy buen punto. Es posible aceptar, hay ya, de hecho, tarjetas con criptomonedas. O sea, es otra vía. Entonces, claro, al final tú lo que tienes que considerar es como si fuese una tarjeta de crédito, tú tienes tu capital, ¿no? Es dentro de tu patrimonio, dentro de tu actividad financiera, o sea, dentro de tú como persona física, pero que al final estás generando ingresos o pérdidas, se ha producido un ingreso, una pérdida patrimonial, eso es un poco ganancia o pérdida patrimonial es un poco el término tributario, o sea, al que yo me acotaría, ¿no? Lo otro al final no deja de ser más que, pues eso, ese bien inmaterial que sirve como medio de pago, pero que lo relevante a nivel tributario es, oye, dentro de, ¿ha supuesto ganancia o pérdida patrimonial? Yo me abstraería a ese punto, oye, ¿ha supuesto ganancia o pérdida patrimonial? O esto era simplemente yo un capital que tenía aquí y lo estoy utilizando como un medio de pago y nada más, solo es un medio de pago. Al final hay que ver eso. Pero vamos, sí, la agencia tributaria está muy pendiente, está pidiendo información a todos los exchanges y los exchanges se la están facilitando. Entonces, en definitiva, que hay que contribuir como todos en estas ganancias patrimoniales y que tengamos muchísimas ganancias patrimoniales y podamos, como tenía un cliente que me decía, José Antonio, es que a mí pagar por el 20% por las acciones, las ganancias, me parece poco. O sea, cuando uno gana dice, me parece poco. O sea que, Juan Acituno, subo el nivel de complejidad. Si utilizo en mi cuenta de trading Bitcoin, comunidad de cuenta, y las ganancias o pérdidas se asignan en Bitcoin, sin conversión a fiat, esas sí, tributan del mismo modo, Juan. Tributan del mismo modo. Todas las operaciones, todas. Eso es un nivel de complejidad alto y sobre todo para los brokers a nivel, bueno, yo creo que como cliente es algo que hay que pedirle al broker. Es decir, oye, me lo van a pedir, dámelo. El tema es que nadie o muy pocos te dan toda esa información. Necesitas ser tú, con herramientas como lo decía, como CoinTrack, el que en cada movimiento del trading, es que es un tema, efectivamente, es que lo que has traído, Juan, es que ya no es cuando, y esto pongo en contexto a los demás, ¿no? Cuando la gente hace trading es que está operando 30, 40 veces al día. Entonces, todos esos movimientos hay que ponerlos. No vale decir, no, pues al final he ganado 50 o he ganado 40. No. ¿No será que no dejan de aplicarse los principios generales del derecho? Exactamente, Beatriz, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo ahora. Se siguen aplicando los principios, gracias a Dios, los principios generales del derecho, totalmente. O sea, este es un punto que me parece esencial y yo creo que debería ser pues, una de las ideas para salir de la charla. Efectivamente, es una tecnología, es muy nuevo, pero al final los principios generales del derecho siguen aplicando y lo vamos a ir viendo ahora en los contratos y vamos a ir avanzando, que me estoy enrollando ahí, y vamos a dar un poco alas para que podamos ir viendo cosas, ¿vale? ¿Es un activo refugio? No, yo no lo creo, de momento. Este era un tema que mucha gente decía, no, pero es que en las criptomonedas, como es un activo totalmente descorrelacionado del resto de los activos, nos podrá servir la última, y esto lo hemos visto en marzo con la caída de los activos, si veis el gráfico de Bitcoin comparado con el DAX, por ejemplo, la caída es milimétrica, pero es algo que pasó también con el oro, que tradicionalmente era un activo refugio. Yo tengo muchos amigos que cuando empezó a verse el tema del coronavirus se dijeron, voy a comprar lingotes. Me voy a comprar lingotes y el oro no se ha comportado en el corto plazo. Desde luego, el que haya sido listo con el movimiento nube ha podido ganar más dinero que con ese activo refugio, ¿no? La correlación no hay mucho ahí por decir. En cuanto a la regulación en Estados Unidos, ya hay un congresista que lo lanzó al Congreso y este año se esperaba que fuese en Estados Unidos el año de la regulación y distinguían tres tipos. Por un lado, criptomonedas, Bitcoin, Litecoin, Monero, las típicas, ¿no? Las que son como reserva de valor. Luego los criptoproductos, donde incardinaríamos Ethereum, que ahora después lo veríamos, y los smart contracts, y luego los criptovalores, que son criptomonedas capaces de generar dividendos, y ahí pondríamos, por ejemplo, Libra. Libra sería, por ejemplo, Libra es la criptomoneda que lanzó Facebook. Se anunció en junio del 2019, parecía que iba a ser un proyecto tremendo, que iba a cambiar el paradigma, porque sí que es verdad que todos llevamos ya esto del blockchain, las criptomonedas parece de hoy, pero llevamos ya 10 años con este tema. O sea, yo la primera vez que oí hablar de Bitcoin fue en el 2013 y era porque ya lo teníamos como activo.
Para los primeros artículos que leí fue en el 2012. No tenía ni idea, no me enteré hasta bastante después de lo que es blockchain, pero ya lleva 10 años y no parece que no había cambiado nada. Libra venía a ser un poco nosotros lo vamos a hacer. Vamos a bancarizar a 1.700 millones de personas. Tenían el respaldo de Visa, de Mastercard, de PayPal, un poco en línea, ¿no?, con lo que comentábamos ahora de hay tarjetas y demás. Querían hacer eso. Al final, ¿qué ocurre? El propio sector financiero le ha tenido miedo. Y ha dicho, ostras, tú, Facebook, 2.400 millones de usuarios, control financiero, esta gente que está pasando datos. Y todos los medios de pago se han echado para atrás. O sea, ya no cuentan ni con el apoyo de Visa, ni con el apoyo de Mastercard, ni con el apoyo de PayPal. Y al final, ¿en qué ha quedado Libra? ¿No? Por no enrollarnos mucho. Pero al final ha quedado como una especie de PayPal punto cero. O sea, 2.0. Un PayPal 2.0, como una especie de medio de pago, que promete pues más agilidad, menos intermediarios, pero se ha quedado de momento en eso. ¿Vale? Es decir, es muy complejo y ahí entra la regulación, la confianza y el armonizarlo, el hacer algo que sea totalmente disruptivo, ¿no? ¿Cómo adquirimos criptomonedas? Que este es otro punto importante. Bueno, pues se pueden adquirir, la esencia es persona a persona, peer-to-peer. Luego puedes hacerlo a través de wallets y la vía más habitual es con exchanges, que son como casas de monedas, divisas, con derivados, como nosotros, que los ofrecemos, y con ICOs, con tokens, ¿no?, que son Initial Coin Offering, ¿no? Y en cuanto a las pasarelas de pago, bueno, antes de las pasarelas de pago, otro tema que se ha tocado antes, dice, ¿cómo se facturarían, ¿no? ¿Cómo se facturan los servicios pagados con criptomonedas? Este tema sí que está regulado en Suiza, por ejemplo, pero en España, y esto lo estabais comentando antes, el artículo 602 de la Ley 58/2003 General Tributaria admite el pago en especie. ¿Vale? Tú puedes pagar en especie. Cultivas patatas, lo puedes pagar en patatas, ¿no? No obstante, la Dirección General Tributaria, interpretando el artículo en la consulta vinculante V323414 de 2 de diciembre del 2014, requiere una ley que la autorice expresamente. Por lo tanto, no podríamos pagar nuestros impuestos en bitcoins. Esto te obliga a pasar por fiat, ¿vale? Es decir, esto supone un problema para los que facturáis con bitcoins. ¿Cómo tenéis que tener un registro del valor al que se facturó el producto cuando se pagó en Bitcoin para poder hacer una trazabilidad? Este es un tema porque esa sería una teoría doctrinal. La otra teoría doctrinal sería decir, no, oiga, yo he tenido esta ganancia pérdida patronal al final. Todos estos han sido mis movimientos. Supone ahí podría haber debate. Podría haber debate. Una cosa que sí que es importante, y esto sí que es algo que es esencial a este tipo de activos, que es la inembargabilidad, ¿vale? Ya decía Max Weber que el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿vale? Pero cuando tú tienes criptomonedas, tienes un poder especial, porque si no tienes esas criptomonedas en exchange o en ningún sitio, ¿cómo va a aplicar el Estado el uso de la fuerza? ¿Cómo, en el caso de que te tengan que embargar tus bienes, si todos están en criptomonedas, si están en frío, en un ledger, un token fuera, ¿cómo se te aplica eso? Hay un caso muy interesante que es el de, si lo queréis consultar luego, el de Craig Wright contra Dave Clayman, que falleció en el 2013 por un robo de bitcoins, en el que al final sí, bueno, te han robado los 100.000 bitcoins, pero ¿dónde están esos 100.000 bitcoins? Los tiene el otro sujeto, ¿no? Pero principios generales del derecho, ¿cómo ejerces la fuerza en ese caso, ¿no? Y el artículo 15 de la Constitución es claro, ¿no? No se puede ejercer la tortura. Las personas no pueden ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Entonces ahí es un poder para el individuo muy, muy relevante. De ahí que China, en el 2017, en septiembre, dijese que sus ciudadanos, eso de tener criptomonedas, lo único que está permitido en China es minar. Son una potencia mundial del minado, pero no está permitido en los exchanges ni tener este tipo de activos, porque al final, dentro de sus ventajas es, oye, tú puedes pagar, por ejemplo, yo ahora mismo podría pagaros 1 millón de euros, si lo tuviese, en bitcoins en una transferencia instantánea.
intenta tú pagar a alguien 1.000.000 de euros, aunque lo tengas, ¿eh? Tú te vas al banco y pides 1.000.000 de euros y puedes tardar 24 o 36 horas hasta tenerlo disponible como mínimo, después de muchísimas preguntas, después de muchísimos formularios y después de muchas discusiones hasta que consigues ese 1.000.000 de euros. Con bitcoins es inmediato. Igual imaginemos para salir de un país a otro con ese bien, ¿no? Eso es importante, nos está preguntando aquí Cedric. Sí, en el tema del sacarlo en el cajero, pues tenemos el mismo problema. O sea, si sacas de un cajero criptomonedas y los ingresas, pues estás al final en la misma situación, ¿no? No altera lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cuáles son los principales exchanges? Pues yo destacaría en Estados Unidos Coinbase, accionista importante de Coinbase es BBVA en España, Kraken también en Estados Unidos, luego Bitfinex en Hong Kong, Bitwala en Alemania y el reto más importante para todos los exchanges es el anti-money laundering, toda esa regulación que tienen que cumplimentar para evitar el blanqueo de capitales y el Know Your Client, el KYC, o sea, el identificar bien a los clientes, y eso yo os puedo dar fe que como cliente de Coinbase, desde luego, hacerlo lo hacen bien. A mí me costó bastante abrir la cuenta para identificar, mandar todos los documentos. Solo cuando tienes mandados todos los documentos puedes ir comprando un volumen mayor de criptomonedas, y hasta que no tienen perfectamente identificada y trazada tu identidad y tus movimientos bancarios, no te permiten compras superiores. A ver, Lola nos está aquí preguntando, ¿es Bitcoin el paso a una mayor libertad del individuo o supone un retroceso, puesto que todo está mucho más controlado? Transferencias, cantidad. Pues mira, esta pregunta, Lola, coincido al 100%. La idea del protocolo Bitcoin era dar poder al individuo y dotarle de las herramientas para no necesitar de ningún intermediario en el sector financiero. Y luego es aplicable a muchísimos sectores. ¿Qué ocurre? Que a pesar de eso, tú fíjate, llevamos 10 minutos hablando de exchange. ¿Por qué? Pues porque es complejo, porque no nos fiamos, porque queremos un respaldo de una entidad que nos garantice que yo, si te paso dinero a ti con una clave privada y tú me pasas otra clave privada, no va a haber nada por el camino que estropee esa transacción. Porque todo esto sobre el papel es maravilloso, que yo pueda pagar a un señor de Ghana por algo que me haya enviado instantáneamente y a coste cero, pero yo me tengo que fiar y él se tiene que fiar de que yo le voy a mandar mi clave privada de Bitcoin con el importe adecuado en el momento justo. Y ahí entran los intermediarios, ahí entran los exchanges. Y luego, esto es un tema que he hablado con muchísimos conocidos cuando debatimos de criptos. Al final, yo estoy convencido de que este va a ser un tema que se va a regular, que va a ser una tecnología que va a ser utilizada por los estados. ¿Y qué ocurre? Es totalmente anónimo, pero es 100% trazable. ¿Vale? En Bitcoin no se sabe quién está detrás de cada clave, pero sí que está todo trazado, desde el primer movimiento del 2009 hasta hoy. Entonces, claro, esto a nivel gubernamental es una herramienta muy poderosa, porque supondría que el fraude fiscal se reduciría a cero, de manera inmediata. El fraude fiscal sería cero. Estaría trazado cualquier depósito de valor, de riqueza a nivel nacional inmediatamente. Entonces, pues bueno, ahí efectivamente lo que os comentaba, ¿no? De la regulación Human Center y el propio respeto a la intimidad de las personas, que lo que tiene que primar, ¿no? Porque efectivamente tú en el momento que tengas un euro digital puedes trazar absolutamente todo y puedes determinar todos los movimientos de dinero que ha habido con Big Data de manera instantánea. Y puedes hacer 1000 reports y 1000 análisis diferentes que te den muchísima información de tus ciudadanos, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Al final tú intentas bloquear un blockchain de un país a otro y es imposible. O sea, eso desde luego los estados lo han visto y de ahí la regulación. Eso los bancos, por ejemplo, el dólar se plantean esa pregunta. Oye, yo como entidad financiera, ¿me gusta esto de los criptoactivos o no? En un primer momento puedes decir, joder, estos combaten contra nuestro core de negocio. O sea, pero también te ayuda mucho a realizar el negocio que tú haces, eludiendo muchísimos costes y pudiendo llegar a dar muchísima seguridad, ¿no?
Desde luego, en el ánimo del Banco de España está regularlo. O sea, y ese es el ánimo de todos los reguladores. El tema es cómo lo haces, ¿no? A ver, veo que hay alguna pregunta más aquí de Juan. El mayor problema que yo veo a la regulación es básicamente que se justifica por lavado de dinero, y de ahí el Know Your Client, y que se incluya a los exchanges en la directiva antilavado. Ahora bien, esas medidas van a afectar de facto solo al cliente con fines legítimos. Efectivamente, Juan, efectivamente. Pero esto pasa en cualquier ámbito regulatorio. Al final, nosotros, que somos los que no nos importa que nos regulen, los que somos los que estamos regulados. El que sí que le importa, pues encuentra su manera de encontrar esa transacción peer-to-peer sin necesidad de pasar por los exchanges, que no pasan. O utilizar unos exchanges que hay descentralizados, en los cuales es muy difícil controlar tanto el lavado de dinero, la normativa de AML y de Know Your Client, por supuesto, porque son todos independientes, ¿no? Exactamente. Puede usar lo que lo comentas tú ahora, peer-to-peer o directamente redes de exchange descentralizadas, ¿no? En cuanto al primer cambio de Bitcoin, a nivel anecdótico, se hizo en octubre del 2009, ¿vale? El broker fue New Liberty Standard y el precio de cambio, vamos a tirarnos de los pelos, 1.309,03 bitcoins por $1. ¿Cómo se calculaba el precio? Esto me parecía muy interesante para que lo sepáis, ¿no? Para que tengáis un poco la idea de decir, oye, ¿cómo valoro este tipo de activo, ¿no? Este bien inmaterial, ¿cómo lo valoro? Bueno, pues en ese momento el broker, el Liberty Standard, lo que valoraba era el coste total de computacional y de hardware para generar un bitcoin, lo dividía entre un año y ahí salía el precio del bitcoin, ¿no? Sí que os puedo decir que el movimiento en los exchanges ha sido muy turbulento. El 45% de los exchanges que empezaron entre 2010 y 2012 cerraron. Y os voy a comentar más rápido de lo que yo pensaba hacerlo. El caso de Mt. Gox, que fue el primer big exchange potente, para que os hagáis una idea, él pues acumulaba prácticamente el 80% de las transacciones de Bitcoin se hacían con ellos. Y ahí hubo un tema que aparentemente fue entre defectos formales en el negocio y parecía que por un tipo de malware se les estaba robando los bitcoins, y por conductas cuestionables de su junta directiva, pues se llevó a la quiebra. Llegó un momento que no se podía pagar. Y aquí sí que surge un tema procesal interesante, porque una vez se declaró, pues eso, en suspensión de pagos, el broker señalaba que no podía hacer frente a los nuevos pagos con el capital que tenía. ¿Cómo se ha ido saldando este proceso judicial muy complejo? ¿Por qué? Pues porque, mirad, el CEO, Mark Arpels, es francés. La empresa era japonesa y la filial en Europa era polaca. Entonces, los clientes españoles, cuando reclamaban, ¿qué podían hacer? Oye, pues podían hacer un proceso judicial en España y luego solicitar un exequatur a Japón, con la resolución que hubiese aquí en España, o se podía ir directamente a Japón, ¿no? En Japón hay lo que el concurso, lo que sería como el concurso, se llama allí procedimiento de rehabilitación civil, ¿vale? Y esto sí que os quiero destacar para que veáis cómo ha avanzado con el cambio de la valoración de Bitcoin. Empezó siendo en ese momento, cuando se inició el proceso en el 2014, había en el activo 37 millones de dólares y en el pasivo 63 millones de dólares, ¿vale? Y se decían que se habían perdido 750.000 bitcoins de los clientes. El tema es que en el primer momento se desestima con esa falta de recursos de la empresa para hacer frente a sus obligaciones el procedimiento de rehabilitación civil, y se entra en lo que sería lo que es la quiebra en España, que sería pues allí un proceso de bancarrota, ¿vale? Parecido a nuestra quiebra. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que si entras en ese proceso, tú tienes que deshacerte de esos bitcoins o valorarlos al precio que tenga en ese momento y distribuirlos entre todos los acreedores. El tema es que, por hacerlo rápido, todos esos bitcoins que estaban en la cartera de este exchange, Mt. Gox, y durante todo ese proceso que se mantuvieron ahí, porque no se vendieron, había una persona administrando esa compañía, iba vendiendo unos poquitos bitcoins para administrarla como administrador del concurso,
Y el tema es que en el 2017, después de varios forks, en lo que pasó primero Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond en noviembre del 17, luego Bitcoin Atom en el 2018, claro, todo eso se convirtió en un valor que no solo daba para pagar a los acreedores, sino que daba para muchísimo más. ¿Vale? Y entonces lo que decíamos antes de los principios generales de derecho, ¿qué aplicaríamos aquí? Pues el derecho civil, los principios del derecho civil sobre la propiedad de los frutos. Al final son frutos que se han ido generando durante este periodo y que corresponderían a los acreedores. En lugar de esa primera valoración por la cual no habría capital y habría que convertirlo, decir, oye, no, estos acreedores tienen derecho a esos frutos que se han ido generando. Vamos a ir avanzando aquí a un tema importante, ¿vale? Para volver en lo que es, bueno, no naturaleza jurídica, pero sí alguno que me pueda decir, o alguien que sea más escéptico. Oye, esto de las criptomonedas, José Antonio, es una estafa. ¿Se podría determinar o se podría decir que esto es una estafa? Pues lo vamos a ir viendo. Y vamos a ir por eso con el Código Penal en la mano, 248.1. Digo, oye, ¿quién comete estafa? Los que con ánimo de lucro utilizaran engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Entonces vamos a ver los tipos que se aplican en este artículo. Ánimo de lucro, engaño bastante, producción de error y desplazamiento o disposición patrimonial. Dicho esto, ¿lo consideramos una estafa o no? Bueno, hemos visto que hay más de 5.000 criptomonedas. Entonces habría que hacerlo caso por caso para ser justo porque cada caso es diferente. Vamos a ir, por ejemplo, con el Bitcoin. En cuanto al sujeto activo, ¿quién determinamos que es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto activo de esta posible estafa? No hay sujeto activo, al menos que yo determine. Luego, engaño. ¿Qué engaño ha habido? Tenéis a vuestra disposición el white paper de Satoshi Nakamoto del Bitcoin y lo deja negro sobre blanco clarísimo. Todo ha ido al milímetro en el tipo de tecnología y en lo que pretende, ¿no? ¿Qué disposición patrimonial ha habido, además? Si los primeros Bitcoins que se han generado en 2009 y 2010 solo se generan combinado. ¿Vale? Entonces yo en el caso de Bitcoin no lo vería. Ahora, hay otros casos, hay otras criptomonedas, como decimos, hay más de 5.000 en los que, oye, esto va al dedillo. Y veo casos como, por ejemplo, OneCoin, Bitconet, Confido, Centratec y Fine. Vamos a dejarlo en OneCoin, ¿vale? Y vamos a ir viendo punto por punto. OneCoin es un proyecto centralizado, ¿vale? Con un exchange propio, poco transparente y que es, ya digo, os digo, de un entorno cerrado. Entonces, ánimo de lucro, pues es una empresa privada. Aquí se queda un sujeto activo. Un sujeto activo, que es una empresa, esa empresa que se está llevando un capital. ¿Engaño bastante? Bueno, pues estos decían en el white paper que eran la segunda empresa en capitalización a nivel mundial, con más de 10 millones de transacciones, algo que a todas luces no es cierto, ¿no? Habría que ver si ha habido diligencia debida por parte del que lo lee a la hora de... Eso ya es un caso judicial, ¿no? Disposición patrimonial. Pues mucha gente empezó a invertir con este proyecto, porque al final este es uno de los principales problemas que ha habido en las ICOs y en todos estos proyectos. Te engañan como un chino, porque te lanzan un white paper donde aparece toda una historia maravillosa, muy bien trazada, con un equipo directivo que parece estupendo, luego pinchas el enlace y hay veces que es tan burdo que pinchas el enlace en LinkedIn y no hay nadie. O sea, hayan cogido una foto, lo ponen ahí, pero de esto hay mucho, ¿no? Para evitar estafas, yo aquí he detectado varios puntos que tenemos que tener en cuenta cuando veamos un proyecto de tokens o de criptoactivos, ¿no? Uno, ¿qué hacen y qué es común a todos? Pues garantizan beneficios fijos y muy elevados. Luego tienen una estructura de referidos, es decir, es como una escala piramidal. Si tú metes a alguien, bueno, mira, a lo mejor tú, José Antonio, tienes solo un 2% de beneficio, pero como traigas a dos amigos, es un 20%, ¿vale? Luego el white paper se entiende, pero al final te acaban enredando con cosas que no entiendes de la tecnología que hay detrás. Un proyecto para que funcione tiene que ser muy claro y entenderlo muy claro. Normalmente son proyectos centralizados, no se basan en una red descentralizada. Hay muy poca información de los fundadores, lo que os decía.
En un proyecto serio tú lo ves y ves realmente pues, que esa persona está en una consultora, puedes consultarlo en la propia consultora, que ha sido el empleado, etcétera, ¿no? Y suele haber muchos problemas para retirar los fondos. ¿Vale? ¿Qué tipos de estafa hay más habitual? Pues los que son plataformas de inversión, ¿vale? Dice, oye, mira, en esta plataforma de inversión que te vamos a dar cursos o te vamos a dar señales de operativa en Bitcoin o señales en criptomonedas y funciona muy bien y mira la rentabilidad que tienen, esas suelen ser proyectos que no suelen ser trigo limpio. Y los otros, los de minería en la nube. Todo lo que es el proceso de minado cada vez es más caro, más costoso y ya son muy pocos los que pueden afrontar el tener el hardware para hacerlo, ¿no? Entonces, pues al final esos son los grupos más importantes. Y luego, dentro de la estafa, sí que me gustaría hacer un apunte sobre los grupos de pumps y dumps. Esto para que lo conozcáis, ¿no? Que esto sí que es un caso, si no de estafa, de manipulación del precio, ¿no? Del mercado. ¿Qué es un pump o un dump? Pues el primer ejemplo histórico, yo creo, uno de los más conocidos es el de Rothschild, que llegó a Inglaterra el primero después de la batalla con Napoleón, y dijo que Inglaterra había perdido. Dijo que Inglaterra había perdido, diseminó la información y empezó a comprar bonos ingleses. Entonces, claro, a las pocas horas o a los 2 días se descubrió que realmente Inglaterra había ganado y el precio se disparó. Esto es lo que es un pump o un dump. ¿Qué hacen? Se organizan en grupos de Telegram, que es muy difícil controlar quién está detrás del grupo y acceden a muchísima gente. Entonces, lo que hacen es bajar en monedas que tienen criptomonedas que tienen poca capitalización, lanzan un montón de compras para subir el precio y en un momento determinado que ellos establecen, venden todos. Y entonces, pues bueno, se genera un efecto inverso y la caída es brutal. Y los DAM, que es lo mismo, pero con ventas. O sea, van vendiendo, baja el precio y ellos luego se aprovechan de esa caída en el precio para recuperar, para ingresar con la caída, ¿no? Esto al final mata la confianza de los inversores y es algo que desde luego se podría incardinar dentro del artículo 284.1, que es, pues eso, en este caso el bien jurídico protegido es la formación del precio y las leyes de mercado, ¿no? Ha habido casos conocidos de manipulación del precio de las criptomonedas. A mí me gusta siempre apuntar el de Jamie Dimon, que era el presidente de JP Morgan, que señaló el 12 de septiembre del 2017 que las criptomonedas eran un engaño total, que echaría a cualquier empleado que invirtiese con criptomonedas, y 3 días después se descubrió que JP Morgan estaba invirtiendo en bonos cuyo precio iba directamente relacionado con Bitcoin, ¿no? Ahí, pues bueno, es un tema muy, muy controvertido y que dice bastante, ¿no? De lo envilecido, ¿no? Que puede estar a veces la industria de las criptomonedas. En cuanto a ¿es una burbuja? ¿No es una burbuja? Pues llevamos ya 4 burbujas. Son 4 veces en las cuales el precio de Bitcoin ha subido. La primera subió hasta $30, desde 10 céntimos a $30. La siguiente burbuja subió hasta los $200, desde $10. La tercera burbuja subió hasta los $1.000, desde los 90. Y la cuarta burbuja, que fue la última que hemos vivido, que subió a los $20.000. ¿Qué es importante destacar? En todas las burbujas, siempre el precio de cierre, después de la burbuja, ha sido superior al de inicio. Y si tenemos en cuenta una escala no lineal, sino logarítmica, en la que se tienen en cuenta los movimientos en porcentaje, sí que habría una tendencia alcista del precio del Bitcoin. ¿Vale? Entonces sí que puede ser a lo mejor pues una burbuja fractal, que si fuese así el precio próximo sería por encima de los $100.000. Eso lo dirá el tiempo. Y vamos a acabar con el tema del blockchain. ¿El blockchain qué hace? El blockchain no es más que la tecnología que está detrás del Bitcoin, de todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué ayuda? Pues ayuda y facilita y perfecciona los contratos y además asegura el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales, ¿no? La cadena de bloques no es más que eso, un libro de registro descentralizado y distribuido que permite llevar a cabo transacciones. Esto es lo que en derecho se conoce como tracto sucesivo.
Y es a través de nodos que están comunicados unos entre otros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los smart contracts y los smart legal contracts? Esto yo creo que es importante como juristas que lo conozcáis. Los legal contracts son aquellos que stricto sensu son un contrato. Es decir, hay un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho sobre un objeto y una causa conocida en la que obligarse. ¿Vale? Todos los demás, los smart contracts, no hay objeto conocido, no hay persona y causa. ¿Vale? Hay datos, se transmiten datos, pero no hay un objeto ni una causa en la obligación, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué ejemplos os puedo poner que yo creo que son interesantes de blockchain en España para que os vayáis también de la charla, del webinario, con una idea de lo que es la industria blockchain en España? Pues mira, el caso más conocido, os lo pongo aquí, es la red Alastria. Y vamos a conocer bastante, en un minuto, para que lo veáis y entendáis la importancia que tiene el blockchain, y esto es un ya. En Alastria están metidos, mira, aseguradoras, pues está AXA, Catalana Occidente, Línea Directa, Mafre, pero es que también tienen bancos, están metidos, hay más de 543 socios, ¿eh? Está Banca March, Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, consultoría, pues está Deloitte, Accenture, Everest, Ernst & Young, Indra, KPMG, telefonía, Orange, Vodafone, Telefónica, es decir, es un conglomerado de socios muy importante. ¿Y qué quieren crear? Una especie de identificador digital que nos permita a nosotros como usuarios, y ahí venía en la línea que nos preguntábamos antes, ¿no? De, ¿se va a dar poder a los individuos o se nos va a quitar? En principio se nos va a dar un poder muy importante, ¿no? Y esto, mira, lo pongo aquí. Nosotros somos esta persona. ¿Y qué tenemos? Por un lado, datos personales. Por otro lado, tenemos nuestros datos de social media, ¿vale? Lo que tenemos en Twitter, en Facebook. Luego tenemos los datos bancarios, financieros. Luego, por otro lado, nuestros datos académicos. Y todo está en silos, es decir, están separados. Entonces, cuando queremos contratar o queremos hacer cualquier cosa, pues no podemos. Mira, aquí se pone el ejemplo. Oye, tú quieres alquilar un coche. Pues, oye, tienes que ir aquí, a donde están los datos, mandarlo aquí, volver aquí. En cambio, si tenemos esta identidad digital, lo podemos aquí, y entonces se comunica entre todos. Entonces tú con tu identidad digital, donde están todos tus datos, puedes ir compartiendo toda la información que se necesita para un alquiler, para comprar una vivienda, para acceder a una universidad, para acceder a un hospital, para acceder a un seguro médico. Tiene muchísimas implicaciones. Ahora mismo, si te quieres hacer un seguro de vida, pues tienes que complementar un formulario, enviar los datos del banco. Todo esto te va a permitir, que es en Alastria, ¿vale? Pues mira, mi ID de Alastria es este. Entonces, con la llavecita verde, que es el hash, que es la información que se transmite, se va distribuyendo esto en una red descentralizada, distribuida. El tema, claro, es la seguridad. Esto es como decir, oye, ¿qué es mejor tenerlo? ¿Todo en una libreta o tenerlo en mi disco duro? Bueno, pues aparentemente es mejor tenerlo en el disco duro. Puedo compartirlo, puedo ponerlo, es más difícil que lo pierda, pero claro, ¿qué riesgos tengo? Me acceden al ordenador y me acceden toda la información. Lo pierdo y lo he perdido. Esto al final, pues bueno, es un activo físico. Está claro, yo soy un partidario de lo digital y creo que hay muchísimas ventajas en este blockchain y es el presente ya, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esos retos, ¿vale? Más ejemplos de blockchain en España, ¿vale? Pues mira, tenemos Brickex, que se dedican al sector inmobiliario. ¿Y qué aporta en el sector inmobiliario el blockchain? Bueno, pues en primer lugar, que accedes a la liquidez. Si hay mercado líquido, es el mercado inmobiliario, por definición. Tienes que vender la casa, ponerla, hasta que recibes el dinero. Aquí tendrías un activo mucho más líquido. El coste de transacción se reduciría porque a lo mejor divides la Torre Picasso en tokens y te permite acceder a esa inversión, ¿vale? Es un ejemplo. Luego, lo que os comentaba de las obras de arte. Este es otro proyecto blockchain, que es Mecenas. Y aquí veis la importancia, el coste de acceder, por ejemplo, a obras de arte del 12-30% en una galería, y el coste que tendría con Mecenas, que sería del 2-6%. Es una diferencia importante. Y luego otra aplicación es en la industria de las apuestas. Sí, la industria de las apuestas. Ahora mismo, si tú quieres apostar,
tienes que fiarte de una red, que es el broker de apuestas con el que trabajas, para que te den precio y para que te cojan tu apuesta. Si es peer-to-peer, tú puedes apostar una persona contra otra. Digo, no, yo creo que el Atleti, yo soy del Atleti, va a ganar. No, va a perder. Entonces, oye, pues nos ponemos en la red blockchain, la red blockchain y pongo yo mi dinero, tú pones el tuyo y ponemos un rango de riesgo en esa apuesta. Y al final el único que lo está asumiendo somos entre personas individuales, ¿no? Habitualmente pues tienes problemas en algunos intermediarios de apuestas para depositar dinero o para retirarlo y las comisiones serían muchísimo más reducidas, ¿no? Estos son ejemplos claros. Cuando tú creas una red de blockchain, ¿cuál es el protocolo más habitual? Ethereum. Ethereum, ¿por qué? Porque es abierto, tiene un lenguaje que lo conocen muchos programadores, que es Solidity, que viene a ser como una especie de JavaScript, y sería una de las vías, ¿no? para, para hacer una red blockchain. ¿Qué retos jurídicos se plantean? Al final no son otra cosa que contratos, ¿vale? Si son smart contracts, o smart legal contracts, mejor dicho, no es otra cosa que un contrato. El tema es que, claro, ¿hay gente que sepa el código y sepa la legislación? Ese es un reto, ¿vale? Luego, por otra parte, los estados tendrían que fortalecer muchísimo la regulación en software y en hardware. Otro tema es que, claro, los smart contracts al final no dejan de ser muchas veces un contrato de adhesión. Hay una parte que es la parte fuerte, que establece las cláusulas, y el resto que las aceptan, ¿no? Esto es más seguridad o más riesgo, ¿vale? Este es otro reto importante. Beneficios, oye, pues lo hemos dicho, la confianza, la confiabilidad, la seguridad, la reducción de costes y escalabilidad, la predictibilidad, reduce los errores humanos. Y las desventajas, pues eso, los mecanismos de consenso muchas veces son poco transparentes y se pueden hackear. Es una tecnología que en ocasiones pues, es costosa ahora al principio y necesita, por ejemplo, en el caso de Ethereum, un gas, que es como el dinero que cuesta que se validen todas las transacciones y eso lo hace a veces costoso, y que los protocolos blockchain, una vez se establecen, es un programa cerrado, definido. Si tú tienes un cambio en lo que quieres hacer, tienes que cambiar toda la red blockchain. Esos serían un poco los retos del blockchain. Y es un poco lo que quería transmitiros, o sea, la parte de la naturaleza jurídica, la parte de lo que es el blockchain y las derivaciones que tiene en cuanto a smart contracts y otras funcionalidades, y la falta efectivamente de regulación jurídica, pero que va a ser un presente y un futuro muy cercano, porque es lo que va a ayudar definitivamente a consolidar el sector. Y entonces no sé si tenéis más dudas o podemos ahora debatir sobre la materia. A ver, tenía aquí alguna más que no he contestado, que no las he visto, se me han escapado. A ver, podríamos pensar que Bitcoin, nos pregunta aquí Lola, fue creado por la propia Fed y no por los cyberpunks con la finalidad de una transición a una moneda digital. ¿Qué opinas del valor de Bitcoin a largo plazo? ¿Qué tanto debe preocuparnos a los pequeños inversores el tema de las ballenas inversoras que mueven el precio actualmente? ¿Existe algún...? Vale, pues... son dos preguntas. No, esto es... Lola acababa aquí. Vale, pues, hombre, yo creo que realmente no. La FED al final esto le ha supuesto, bueno, no a la FED en particular, pero a toda la industria financiera que al final respalda a la FED, más de un quebradero de cabeza. Lo que sí que es verdad es que nada le gustaría más a la FED que tener una moneda digital unificada, y es lo que decíamos. Al final eso sí que sería, pues eso, tendría muchísimas ventajas, pero habría que en esa regulación tener en cuenta al individuo y tener en cuenta que somos, pues eso, seres humanos racionales y sujetos de derecho, y habría que tener el derecho en cuenta, el derecho natural, a la hora de regular eso, porque efectivamente supone un riesgo importante en cuanto a sí, en cuanto a tu propio derecho a la intimidad y en cuanto a la trazabilidad de esas operaciones. Está muy bien porque es justo lo contrario de lo que supuso el inicio de Bitcoin. O sea, Bitcoin era justo todo lo contrario.
que fuese totalmente anónimo, que fuese totalmente descentralizado, que empoderase al individuo. Lo otro sería justo lo contrario, ¿vale? Entonces, pues es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y luego, el valor de Bitcoin a largo plazo, pues sinceramente, lo que siempre digo, sé que se va a mover. ¿Sabes? A mí es un activo que me sigue gustando, pero realmente nadie sabe lo que va. Lo que está claro es que sí, esto es como en su momento Internet. Se sabía que iba a ser algo revolucionario, que nos iba a cambiar socialmente. El tema es que no se sabía las compañías que se iban a beneficiar de ello. De hecho, creo que la única que estaba antes de la burbuja.com era Amazon. ¿Y quién sabía que Amazon iba a ser lo que Amazon es hoy en día? No estaban antes de la Google, todos fueron posteriores a la burbuja.com. Entonces yo creo que estamos viviendo algo similar. A ver cómo se monetiza toda esta tecnología y todo este cambio, pues es complicado, ¿no? Y el tema de las ballenas, pues muy preocupante. Lo que os decía de los pumps, dams, es algo que nos aplica a todos los pequeños. Es algo que daña muchísimo, porque al final es muy complicado entender un proyecto que esté tokenizado y que sea fiable. Necesitas tener muchísima información y eso es un coste de tiempo y de due diligence importantísimo. Y luego, sobre todo, a nivel del trading, efectivamente hay que tener en cuenta que hay grupos mineros muy importantes y que yo creo que muchas veces en los movimientos de los precios, esas ballenas eh, juegan con nosotros. De cara al trading, es verdad que cada vez las criptomonedas siguen unos patrones de análisis técnico más fiables, pero hay que tenerlo mucho cuidado con ello. Y eso pasa también en el mercado, en el sector financiero, ¿eh? O sea, el sector financiero tradicional, quiero decir, con acciones. Esto es, como decía José Luis Cárpatos, leones contra gacelas. Y nosotros somos las gacelas. O sea, entonces, tratar de ganar al mercado es algo posible, pero es complejo y sobre todo, pues, tener la psicología para hacerlo. Al final, el que apuesta por un proyecto a largo plazo, pues tiene más posibilidades y el otro pues tiene que tener más cuidado, hacer una gestión monetaria. Si estamos hablando de trading, estamos hablando de otro negocio, ¿vale? O sea, ya pues habría que ver pues eso, la gestión monetaria que se tiene, el control de riesgo que se hace para que tu cartera pueda tener éxito, porque si no muchas veces aciertas más veces de las que pierdes, pero las veces que pierdes, pues pierdes más capital del que ganas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Existe alguna iniciativa para establecer en la Unión Europea una regulación? Que yo sepa todavía, Beatriz, hay muchas cosas, muchos grupos parlamentarios han lanzado cosas, pero no hay nada. La última que hubo fue en España, en el Senado. Se hizo un proyecto de regulación de criptomonedas lanzado por el Partido Popular. Si no recuerdo mal, fue en el 2018 y el Grupo Socialista lo apoyó, que además nos estuvimos entrevistando con el diputado de Huelva, que conoce bastante en su momento del PSOE, que conocía bastante del tema de criptomonedas y desde luego estaban de acuerdo en que era una tecnología que había que dotarla de regulación para dar seguridad jurídica en nuestra industria, ¿no? Juan nos dice, infinito dividido entre 21 millones igual a infinito. Bueno, este es un tema, el tema es una moneda del Bitcoin deflacionaria, ¿no? Y ahí comento por lo de comentar, ¿no? Ya que comentas lo del 21 millones, ¿no? Al final eso es otra cosa de las que es un poco lo de si nos ceñimos, ¿no?, a la Escuela de Salamanca española, que fue pues uno de las primeras escuelas de economía a nivel mundial, que justo decía eso, ¿no?, que el sistema financiero pues no tenía que ser inflacionario, ¿no?, para proteger al individuo, ¿no? Pues Bitcoin está en la línea de la Escuela de Salamanca. Al final proteges al individuo cuando no generas inflación, ¿no? Siempre hemos visto que al final el más perjudicado con la inflación es el propio individuo porque se diluye tu riqueza, ¿no? Entonces, es otro de los paradigmas, ¿no?, del Bitcoin. Más preguntas, más cuestiones. Podéis conectar la cámara y...
José Antonio, Sí, bueno, veo ya, vamos, no sé si hay alguna pregunta que quede por hacer, pero si no, bueno, podemos ir ya terminando, que, que ya es hora, creo. sí, al final he querido acelerar un poco, pero la verdad es que es un tema que a mí me apasiona y surgen siempre muchísimas cuestiones. Es un tema muy amplio. Esto es como si dices, vamos a hablar de coches. Sí, Los coches y la falta de regulación de los coches. Pues claro, te puedes centrar en muchísimos aspectos. efectivamente. Pues nada, yo creo que, no sé si tú crees que queda por ahí alguna pregunta, como las has ido resolviendo sobre la marcha Si y me he dejado alguna, por favor, volved a formularla ahora o volvemos a sí, hablar de algún tema que os interese, que no, si pero estamos bueno, aquí los que yo estamos, que queremos estar, Marta, sí. hemos renunciado a la terraza hoy, bueno, da tiempo ahora, son las 7. O sea, Yo veo que ya desde hace un rato hay 53 preguntas, o sea, y perdón, es que estaba mirando un porcentaje, 30 preguntas y no ha cambiado y entonces vale, yo creo que más o menos, bueno, que están todas, estarían perfecto. todas. Así Pues ha que sido un placer estar con todos digo, vosotros. Tenéis mi correo. Israel, muchísimas gracias. El placer es mío. Os dejo mi correo de nuevo, joseantonio@martinquiroga.com. Si queréis además saber cualquier cosa de esto, que tener información, nos llamáis también a IG. Oye, soy alumno del IEB, que estuve en un webinario con José Antonio. Me dijo que podíamos pedir información. Abusad. O me mandáis un correo y pedís la información que queráis. Gracias, María pues Guadalupe. muchísimas gracias, José Antonio, en nombre del Gracias a IEB, ti, Marta. encantados de tenerte hoy aquí. Gracias. Gracias a vosotros, Marta. Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Un saludo. Gracias.